Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Este Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la... Pichincha Universal, recuerda sintonizarnos por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas, por supuesto, y en la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre lo decimos en esta mañana fría, helada, en la capital de los ecuatorianos, esperamos que en otros rincones de la patria no se encuentre de la misma forma, pero en esta mañana fría le vamos a echar un poquito de calor, como siempre. Péguese un cafecito, álcele el volumen a su radio, si no, sintonice nuestra transmisión en redes sociales y echémosle leña al fuego. Como siempre, no estoy solo, muy bien acompañado de la escurridiza. ¿Cómo estás, mi querida Carlita Coronel? Yo te llego primera, me dice escurridiza. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Esto es 7F Ecuador por más democracia, 9 de la mañana con 8 minutos en este lunes 15 de marzo del 2021. Ya lo ha dicho el Andresito Durán, una mañana fría, y obviamente el día de hoy haciendo ese pequeñísimo homenaje a uno de los músicos más increíbles que ha tenido nuestra Latinoamérica, Eulalio Cervantes, más conocido como Sax, el saxofonista, además integrante y fundador de la banda La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Falleció el día de ayer, una víctima más del COVID-19. Así que, bueno, un abrazo grande para sus fans, para su familia, y obviamente es un dolor para la música en Latinoamérica. Continuamos, 9 de la mañana con 8 minutos. Empezamos aquí 7F Ecuador por más democracia. Gracias, en el mundo entero nos miran y nos transmiten a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Y empezamos la mañana, Andresito, le cuento con mi pluma. Lo eligió, ¿qué le parece? Tenemos pluma, echemos entonces. 7F. Ecuador por más democracia. Mi pluma lo eligió. Tenemos mi pluma, dice el Andresito Durán. Pues sí, tenemos mi pluma porque el día de ayer tuvimos programa nuevo, obviamente, en el canal de Pichincha Universal, de Pichincha Comunicaciones, en el YouTube. Y nuestros queridos amigos, el Javi, el Pollito Ojeda y el Patito Peralta. ¿Vos sabías que el Pato es el rompecorazones de las quinceañeras? Me dicen Pato por ahí. Peralta, no Pato. diga. Sí, Con sí, ese look así como, no sé, como súper elegante, así. Sí, Con sí, ese, sí. Con ese bigote. bigote. Bigote particular. No De diga. las quinceañeras. Y estuvieron súper bien acompañados de Todas cuento el día esas de ayer. centennials se mueren por el Pato, me contaron. Vamos a abrir entonces el club de fans del Patito Peralta. Ayer estuvieron muy bien acompañados con una nueva asambleísta nacional alterna, ya elegida. Ella es Yairen Noriega, y conversaron sobre la agenda feminista en la Asamblea Nacional, si se cumplirá o no se cumplirá. Vamos a ver qué dijo Yairen. Escuchemos entonces. Al principio del programa, lo que nosotros hablamos, tú eres activista, sí, te vemos muy bien por las luchas de las mujeres, por las luchas también de la educación. Cuéntanos, ya te toca el 24 de mayo asumir la asamblea como alterna, ya está preparándose, ¿crees que se va a cumplir la agenda feminista en este nuevo gobierno? Sí, a ver, yo creo que estas son unas luchas que hay que seguirlas dando desde todos los espacios. A mí me complace muchísimo ahora dar esta lucha dentro de la Asamblea Nacional, porque te digo, recuerdo en el año 2018, 2019 y 2020, los estudiantes nos movilizamos para frenar el recorte presupuestario a la educación pública en general y particularmente a las universidades. Yo soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador.
Y claro, para nosotros era muy indignante darnos cuenta que éramos miles de estudiantes en las calles, no solamente en Quito, sino a nivel nacional, peleando por el presupuesto, y que al final había 137 delegados, se supone, de la gente del pueblo, y que no necesariamente estaban respondiendo a nuestros intereses porque terminaban votando a favor de una proforma presupuestaria que enviaba el Ejecutivo con recortes, no solamente a educación, sino a salud, a distintos servicios sociales. Entonces, ahí, digamos, yo me preguntaba, ¿no?, con mis compañeros hasta qué punto lo que nosotros hacemos en las calles también debería verse reflejado en una fuerza dentro de las instituciones. Claro. Y años más tarde, digamos, tuve esta propuesta de la Revolución Ciudadana para ser candidata, y si bien me la pensé un montón por todo lo que implica ingresar en la política partidaria, recordaba esos años de lucha en las calles permanente, y sabía que de una u otra forma teníamos los estudiantes, las mujeres, los grupos LGBTIQ+, tener aliados dentro de instituciones tan importantes como la Asamblea Nacional, y fue, digamos, esa fuerza la que me hizo tomar la decisión de dar el paso de pasar a hacer política dentro de un partido y ya no en las organizaciones sociales, aunque no es lo uno o lo otro. Yo creo que hay que estar, digamos, en ambos espacios. Volvemos entonces. ¿Qué respecto? Estamos en ambos espacios, dice... Híjole, estamos ahí con otra... ¿Vos con eres otra esencialista? No mucho. No mucho. Bueno, mucho. ya sí es un poquito. Un poquito nada Media más. patita de Pero ahí. hablamos de Yairén Noriega, que además creo que es una de las asambleístas, a pesar de ser alterna, una de las más jóvenes que ingresa a la Asamblea Nacional, ¿no? Ya está electa, ella ya se posicionará. Alterna. Es alterna del señor Pavel Muñoz, Del señor y Pavel. estará en la Asamblea Nacional, como ella mismo dice, abriendo espacios para este grupo de personas que tal vez no han tenido como mucha injerencia en la vida política del país, ya sean los grupos LGBTIQ+, las feministas, los grupos activistas que están en la lucha por los derechos humanos. Así que es lo que dice Yairén Noriega. Esperemos, vamos a ver qué tal le va en su gestión y en la nueva Asamblea Sí, le Nacional. auguramos éxitos en este desafío que se presenta frente a sus narices, y también en la decisión que tomó, porque me parece a mí que el político que decide dar el salto, salta el charco, como se dice, y se avienta al vacío, lo tiene que hacer con completa y profunda convicción. Así es. Deben estar conscientes a lo que se meten. Nada después que se arrepientan, Es que que sean yo no quería. camiseteros. Yo creo que en el país hay que derrotar este escaso compromiso moral y ideológico y político que tenemos los ecuatorianos. Y para eso es necesario no solamente partidos o movimientos políticos sólidos, sino también principios y valores éticos muy sólidos que a nosotros nos permitan proyectarnos a futuro. Y algo importante que Entonces, dices, Andresito, creo que hay que rescatar y resaltar sobre todo el hecho de que tienes que tener una convicción y una responsabilidad de asumir este rol y este papel en la política, porque somos humanos, y si algo sale mal, a ver, el asumir la responsabilidad también tienes que aprender a hacerlo. claro, y más allá de esto, decir, es que yo ya lo no digo quería. también en el sentido de que tenemos una serie de pipones en el legislativo que se rascan el popo y no hacen absolutamente nada, y te lo digo porque tuve la oportunidad de trabajar en el legislativo y conocí a trabajaste algunos de cerca, asambleístas, ¿no? sí, conocí a algunos asambleístas que realmente dejaban muchísimo que desear. En su jornada de trabajo comenzaba más o menos como la de Lenin Moreno, a las 11 de la mañana o 12 del mediodía, Se acababa a 11:30. y terminaba a las 3:30 de la tarde. Entonces, yo sí considero que eso es una falta de respeto. Así es. Primero, con el compromiso que adquirieron. Segundo, con ellos mismos. Y terceros, con la gente que decidió elegir por ese candidato, por esa dignidad pública. Entonces, a mí sí me parece que hay que hacer un llamamiento a los nuevos asambleístas electos a que lo hagan con verdadero compromiso. Sea cual fuese su convicción ideológica o política, tienen que hacerlo con compromiso y con convicción. Yo creo que en el país lo que prevalece y ha prevalecido siempre es la ley del menor esfuerzo. Y eso lamentablemente a nosotros nos tiene sitiados en el subdesarrollo, y no solo en el subdesarrollo económico, sino en el subdesarrollo mental, intelectual y cultural. Y yo creo que esa es la más importante camisa de fuerza que tenemos que aprender a romper.
Fíjate que en Noruega no existen casos de corrupción. Yo siempre cito el modelo de desarrollo escandinavo porque me encanta. Me parece que ellos han logrado sortear una cultura que ha malversado históricamente a la humanidad, que es la cultura del menor esfuerzo. A pesar de que tienen unas estaciones climáticas inclementes, menos 28 grados centígrados, fíjate tú, y tienen una esperanza de vida altísima y son uno de los países más felices del mundo y tienen un estado de bienestar que garantiza la escolarización, que garantiza una jubilación digna a los 60 años. Entonces yo sí creo que hay que empezar a compararnos con modelos de los cuales podamos emitir o tomar lo mejor. Y es momento de que el Ecuador valore, haga una catarsis colectiva y empiece a entender qué es lo que está al frente de nuestros narices y cómo podemos aportar nosotros con nuestro granito de arena para mejorar este terruño llamado Ecuador. Así es. No metemos a todos en el mismo costal, eso sí, si hay uno que otro que se salva, y eso también lo digo por yo conozco gente que trabaja muchísimo. Recuerdas, yo te contaba uno de los casos de una asambleísta que me decía, el horario de trabajo es de lunes 8 de la mañana a domingo 8 de la noche. Ese era el horario de trabajo, entonces era también un poco complicado, pero también hay los otros casos. Así que, bueno, estemos ahí pendientes, recordemos que también todos los domingos... Yo conocí un presidente que era una máquina de trabajo. Que le podrían decir lo que sea menos vago y feo. Eso no le pueden decir. O sea, más allá de que no le digas que te parezca lindo, guapo, lo que sea, yo creo que era una necesidad que el país tenía frente a una indolencia, frente a una bulia, frente a un parasitismo, porque hay que decirlo también con toda la letra. Lamentablemente el Ecuador y los ecuatorianos, y discúlpeme querida audiencia y seguidores, pero esta es una autocrítica que yo mismo me hago como ciudadano. Somos arribistas. Nadie ha explicado el arribismo del gobierno de Lenín Moreno. Muchos funcionarios, que en su momento eran los más fanáticos correístas, que pasaba el presidente de la República y no les importaba decir que eran hinchas del Emelec cuando en la práctica eran barcelonistas. O sea, en esas cosas tan chiquitas, dices en esas tú, cosas tan diminutas, ¿no? Que se volvían alfombra cuando pasaba Rafael Correa y ahora son alfombra con Lenín Moreno. Entonces yo sí digo, ¿dónde quedan esos principios, esos valores, esa dignidad como ecuatorianos? Entonces a mí sí me parece que hay que hacer un llamamiento en ese sentido. Empezar a retomar valores colectivos, principios colectivos, ética que nos represente como ecuatorianos y empezar a doblegar un malestar en nuestra cultura, como lo decía Freud, y también como lo estableció en señas particulares el escritor Jorge Enrique Adún. Me parece a mí que el Ecuador tiene que superar esa camisa de fuerza. Ahí está el principal problema, más allá de los análisis estructurales de la economía, del neoliberalismo, del ajuste estructural. El verdadero inconveniente en el que se tiene que trabajar es en la cultura de los ecuatorianos. Ahí está el principal problema. Entonces, yo creo que en ese sentido el aporte del expresidente fue notable, ¿no? En este ejercicio de no importa las circunstancias, las adversidades, tenemos que seguir e ir cumpliendo con los objetivos. Y yo fui fiel testigo de aquello. O sea, un presidente que trabajaba más de 20 horas al día, incluso llegó a trabajar 24 horas al día. Yo recuerdo una gira que hicimos a Nueva York en la que no dormimos. Y el señor tenía una capacidad que realmente a mí me sorprendía, más allá de las pasiones políticas e ideológicas. Yo creo que el país necesita eso, porque cuando asumió Moreno, se notó muchísimo aquello. Teníamos un presidente itinerante que estaba en todos los puntos del país y peregrinando constantemente. En puntos por donde la patria, nunca un político donde había llegado. nunca había llegado menos el un Estado, presidente. el Estado, la política, donde el movimiento social no existía. Y después, posteriormente, dimos un giro de 180 y tenemos un presidente que se levanta al mediodía, que trabaja 4 horas al día y termina su jornada. Y es la primera vez en la historia, yo ayer estaba revisando algunos datos, que tenemos o hemos tenido 5 presidentes, específicamente entre 2017, 2018, 2019 y parte del 2020. 5 presidentes. María Paula Romo, Santiago Cuesta, Juan Sebastián Roldán, Andrés Michelena y Richard Martínez. Las personas que tomaban las decisiones de carácter económico y político en el gobierno eran esos 5 presidentitos. Entonces, yo sí creo, me parece a mí, que hay que empezar a reflexionar
del estilo de liderazgo que necesitamos, qué componente necesitamos en el país, ético, moral e ideológico, para que nos permita avisorar el futuro. No necesitamos cabecitas que nos ayuden a ver a la vuelta de la esquina, sino estadistas que nos permitan ver más allá del horizonte, como decía Carlos Matos. Así es, mi querido Andresito Durán, así que no se olviden de ver los programas de Mi Pluma Lo Eligió en nuestro canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones todos los domingos a las 19 horas. Tienen obviamente un personaje distinto que estará con ellos. Nosotros toda la semana les traeremos un extracto chiquitito de lo que es estas espectaculares entrevistas con el Pollito y el Patito en Mi Pluma Lo Eligió. Así que continuamos con nuestro segmento que dice Larry. ¿Qué dijo Larry este fin de semana? ¿Qué sucedió este fin de semana en las redes sociales? Vamos con Larry. 7F. ¿Qué dice Larry? De la mañana con 22 minutos y empezamos con nuestro queridísimo Larry, y desde nuestra casa Pichincha Comunicaciones en el Twitter les comentamos sobre la resolución que él adoptó el organismo por unanimidad, el organismo, el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué dijo el Tribunal Contencioso Electoral frente a los pedidos que tenía el señor Yacu Pérez? Y a este momento, el día de ayer, el Contencioso Electoral negó el recurso a Yacu Pérez para el recuento de votos. Eso es lo que dijo el día de ayer el Tribunal Contencioso Electoral frente ya al último pedido del señor Yacu Pérez, y con esto entendería yo, Andrés, que ya se puede dar paso entonces a la segunda vuelta electoral. Enterrado el conflicto alrededor de este supuesto fraude. Está enterrado, señoras y señores. No hay nada que hacer. El árbitro dijo fin del partido, ¿sí? Segunda vuelta, Andrés Arauz, Guillermo Lasso. Pare de contar, los que sigan generando un llamamiento al caos, al desorden, a la injerencia de las Fuerzas Armadas en este proceso, son claramente conspiradores de la democracia. No hay que tener prurito, Carla, en decir aquello, porque es así. El día de ayer leíamos algunos tweets, incluso del propio señor Pérez, releíamos, y nos llamaba muchísimo la atención que pida la injerencia de las Fuerzas Armadas en democracia. ¿Qué quieren? Después el recalco de lo que pasó en Bolivia. Después se retractó de ese tuit. Sí, pero ya lo dijo. Entonces, lanzó la piedra y luego escondió la mano. Sí. Dijo, hay mentiritas. Que es lo mismo. Exactamente. Así que recordemos que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió negar el recurso planteado por Pachacuti y su candidato presidencial. Trascendió el día de ayer, domingo 14 de marzo. Obviamente con esta sentencia ya se da paso, con esa resolución se ratifica que Arauz y Lasso van a la segunda vuelta. Pero ¿cuál fue la reacción, aparte de lo que acaba de comentar Andrés en este momento, del señor Yacu Pérez en su personal, en su Twitter personal, en su cuenta de Twitter? Dice: frente a la deplorable decisión del Tribunal Contencioso Electoral que acaba de atentar contra la voluntad popular, hiriendo la democracia del Ecuador, informo que me pronunciaré en las próximas horas. Seguiremos en resistencia por la transparencia. Este es el proyecto de todo un país. Dijo el señor Yacu Pérez y habló y comentó sobre que debería tener injerencia y debería ingresar las Fuerzas Armadas a hablar sobre este tema. Ya lo había dicho el señor Simón Espinosa también en un artículo del Comercio, y lo veíamos sumamente grave, porque al parecer, creo que las Fuerzas Armadas están para velar el debido proceso. Las autoridades que están llamadas a hacer cualquier tipo de injerencia en este proceso electoral son el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, las Fuerzas Armadas tienen que velar porque todo salga en santa paz. Ellos se encargan de la cadena de custodia. Ellos se encargan de la cadena de custodia, así como lo establece el Código de la Democracia y la Constitución. Ellos garantizan que las urnas sean cuidadas, lo que se conoce como cadena de custodia. Esa es su competencia, y garantizar la seguridad interna y externa del Estado, interna en el proceso electoral. Entonces, ¿qué decir? O sea, la Constitución y la ley, pedir a los candidatos que la revisen, pedir a esas personas que instan al caos, al golpe democrático, al golpe institucional, revisen por favor la Constitución, la ley, la normativa,
Y también esto, que es importante, dejemos de mentir a la ciudadanía. De crear caos, ¿no? De crear y generar incertidumbre en la gente. Me parece a mí que eso es irresponsable y habla del tema del elemento que tenemos que superar como sociedad. Esto de que aquí teníamos al señor Carlos electo para la provincia de Cotopaxi por parte de Pachacuti, representante del movimiento plurinacional Pachacuti. Y él decía que van a traer a Quito en volquetas más de 20,000 actas con irregularidades donde se demuestra el fraude. Yo creo que esto es falso. De las Nunca cuales se pudo demostrar. Se demostraron 10. Ahí están las 10 papeletas, las 10 actas en las que supuestamente hubo irregularidades y que procesó y dirimió ese problema y ese conflicto del CNE. Me parece muy irresponsable de parte de Sin algunos embargo, también, candidatos. Andresito, hay otros dirigentes del movimiento indígena que dijeron ya que estaban prestos a aceptar ya las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y que aceptarán ya los resultados. Entonces esperemos que realmente ya esta segunda vuelta electoral se realice de manera clara, de manera correcta y sobre todo, como decíamos hace un momento, en santa paz, porque eso es lo que necesitamos en estos momentos. Avancemos entonces, sigamos echando leña al fuego porque esto se va calentando. Tenemos una primicia que queremos compartir al final de Larry con ustedes porque ya tenemos nuevo canciller de la República. Según información extraoficial, confirmo en el chat también con el señor Moncayo que estuvo comentando aquello. A mí también me acaba de confirmar una fuente primaria dentro de la Cancillería del país y ya les tendremos novedades de aquello. Sigamos entonces. Tenemos un video que queremos compartir con ustedes realizado por el portal Ruta Crítica y dice, por favor fijarse bien en la declaración de Jaime Nebot Saadi casi al final del video. ¿Quién le pidió birlar la elección de Leonardo Orlando, prefecto de Manabí? Cuente, por favor. Es la pregunta que le hace Ruta Crítica en este video de recopilación de algunos datos. Queremos que ustedes lo vean y regresamos a comentar. Que se prohíba la salida del país absolutamente a todos los funcionarios altos y medios del régimen anterior del señor Rafael Correa. Glass, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía. Que ya ves, ¿Cuándo se pudo fiscalizar el presidente de la República? Cuando se pidió abrir una investigación al presidente de la República y se dio el famoso audio de María Paula Romo, ministra de Gobierno, con la presidenta Elizabeth Cabezas. Los votos de la abstención son los votos del movimiento Creo. ¿Y por qué no sigue moviendo Coca-Cola Sinclair? ¿Y por qué no sigue moviendo INA Paper? Yo no puedo pelearme con todo el mundo al mismo tiempo, me dijo. Entonces se hace una justicia selectiva, y eso no puede ser. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo suena mucho el apellido Bucaram. Y yo le pregunto al gobierno, oye, ¿cómo así? O sea, al gobierno me refiero a gente de gobierno. Y la respuesta que me dan es que necesitamos que Bucaram viniera a hablar mal de Correa en las radios. Y claro, yo veo todo esto, a todo el mundo corriendo por sentenciarlo a Rafa y tener sentencia ejecutoriada antes del 12 de septiembre, porque cuando les dicen que no, que esto es un proceso, no, esto no es un proceso de nada. Entonces, en el gobierno y en el Estado no quieren que Rafa sea candidato. Y esa es la verdad, y quien les diga lo contrario les miente. Les miente. En esta elección, el problema es quién le puede meter preso a Correa. ¿Quién puede derrotar al correísmo? Ese es el problema. Y si no, pregúntele a de la cadena, al juez de la cadena, que le tiene ahí puesta la persecución porque jura su jefa, la ministra de Gobierno, y juran las otras autoridades del Estado que a los jueces le va a pasar plata y les tienen puesta la DGI, ¿o no? Al señor Orlando, en Manabí, prefecto correísta, le quisieron birlar la elección. Y cuando a mí algún atrevido vino a proponerme que intervenga en esto, le digo, usted se ha equivocado conmigo, señor. El señor es correísta, ha ganado limpiamente y al señor hay que defenderle su triunfo democráticamente. Buen riesgo ser candidato correísta porque la justicia va a poner los ojos sobre los que todavía o no están fugados o no están condenados, ¿no? ¿Qué decir respecto de esto? Personajes y personajes, ¿no? Yo creo que este concepto que se ha utilizado últimamente en la Academia de Lawfare no alcanza para explicar lo que sucedió en algunos países del cono sur de América Latina. Me gusta más el nombre que incluso le puso
la misma persona que reflexionó acerca del lawfare, que son con los métodos no convencionales de guerra, se los conoce. Y llama mucho la atención, me llama a mí mucho la atención, porque son elementos que a uno le permite evidenciar cómo operan hoy por hoy las instituciones de control y de justicia en el país. Recuerden un poco lo que sucedió en Argentina, ¿sí? Cuando ustedes se preguntan qué sucedió en Argentina, recuerden que posterior a la entrega del gobierno de Mauricio Macri, se evidenció que el juez Gustavo Hornos fue denunciado por haberse entrevistado al menos 6 veces con Mauricio Macri durante su presidencia. Y lo paradójico de esa reunión, que es en pleno proceso abierto de investigación judicial contra Cristina Fernández, decide darse un fallo en contra de Fernández, en primera instancia, por suerte. Me pregunto, ¿no son elementos de convicción cuando la ley prohíbe que pueda reunirse una función del Estado con otra función, un poder del Estado con otro poder? Recuerden lo que sucedió también en Brasil, con Lula da Silva, cuando este escándalo de Odebrecht, de Petrobras, mejor dicho, supuestamente había generado un entramado en el cual Lula se había beneficiado para adquirir un departamento. Fue sentenciado, fue detenido y posteriormente la misma Justicia Federal declaró nulidad absoluta del caso en primera instancia. Recuerden lo que ha pasado acá en el país. Recuerden cómo en este país se sanciona a Jorge Glass con un Código Orgánico Integral Penal derogado en el año 2014 y además con una prueba muy importante por parte de José Concienzado dos Santos, prueba testimonial del cabecilla de la red de corrupción de Odebrecht. Yo digo, ¿esta no es una trampa orquestada, bien pensada? La persona que se encargó de sustanciar, de pensar, de definir este concepto de método de guerra no convencional es Charles Dumblatt, quien también fue general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces yo creo que por ahí podemos dar algunas pistas de cómo está operando nuestra institucionalidad jurídica y fiscalizadora en América Latina. Recuerden también las asesorías que ha dado la USAID a los sistemas y aparatos judiciales de la región. Vamos viendo cuál es el panorama de la región y ya lo trataremos también con nuestro invitado en unos minutos. Tenemos una información una primicia que queríamos compartir con ustedes, estimados oyentes, estimada audiencia. Nos acaba de confirmar una fuente de la Cancillería del Servicio Exterior ecuatoriano que el próximo ministro, el próximo canciller de la República será Mejía Dalmau, embajador político en Alemania y amigo cercano de Lenín Moreno. Ustedes también deben ver en la transmisión, y a mí me llama la atención, que dentro de su Facebook pone una esvástica y dice, si te ofende esto, tac, pero esto no, y un sello de el Che Guevara. Quizá necesites abrir mente y también algunos libros. Yo creo que es una postura bastante fascista, extremista, hasta nazista se podría decir. Totalmente. Y preocupa realmente muchísimo. Me asusta un poco. Me preocupa a mí muchísimo, asusta bastante, la verdad, me preocupa sobre todo muchísimo. O sea, bueno, yo creo que en cualquier país del mundo, pero sobre todo en un país latinoamericano es incluso a veces hasta ilógico este tipo de... Y yo realmente no sé cómo puede seguir siendo embajador de Ecuador en Alemania con este tipo de publicaciones en su muro, en su Facebook. Si te ofende esto, la esvástica del nazismo alemán, pero no esto, la cara del Che Guevara. Quizá necesites abrir más tu mente y también algunos libros, nos dice el señor Manuel Mejía Dalmau, que será el próximo canciller de la República. Es una información extraoficial a la que hemos tenido acceso por parte del Servicio Exterior ecuatoriano. Preocupante lo que podemos ver al finalizar el gobierno del señor Lenín Moreno prácticamente. Por Dios, ya se acaba además. Vamos, entonces, solamente quería comentarles, primero agradecerles a todos ustedes, nuestros internautas que siempre están con nosotros en las redes sociales, en Twitter de Pichincha Comunicaciones, respondiendo a nuestras preguntas. La pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy: ¿cree usted que la Asamblea Nacional aprobará el proyecto de ley de defensa de la dolarización?
Esa es la pregunta que tenemos para ustedes en redes sociales, en el Twitter de Pichincha Comunicaciones. Conteste nuestra pregunta. Y nos vamos ya enseguida con nuestro invitado del día de hoy. Mi querido Carlitos Minango, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos. Así es, 9 de la mañana con 36 minutos. Volvemos ya con nuestro invitado del día de hoy. Gracias por la espera. Estábamos ahí comentando sobre nuestro querido pajarito azul de Larry. Queremos darle la bienvenida al señor Fausto Jarrín. Él es abogado de 43 años de edad. Nació en Cayambe, provincia de Pichincha. Sus estudios de Derecho los realizó en la Universidad SEC del Ecuador y ha sido docente de posgrado en Derecho Penal en varias universidades del país. Su trabajo se ha centrado en la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente en casos de persecución política. Vamos a darle la bienvenida a Fausto Jarrín, asambleísta ya electo en estos momentos del Ecuador. Así que, Fausto, muy buenos días, bienvenido a 7F Ecuador por Más Democracia. Te saluda Carla Coronel, me acompaña como siempre Andrés Durán. Hola Carla, hola Andrés, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Y antes que nada te voy a agradecer, me acabas de bajar un año. Mentira. Así que... y te bajé un año. ¿Cuándo? ¿Recién cumpliste los 44? No hay problema. Sí, cumplí recién en enero. Ah, sí, bueno, sí. por eso es entonces. No hemos estado en el cumpleaños entonces. Porque no le invitas, no está así, invitas. entonces, resentida. No hubo fiesta, pues estaba en campaña. Estoy Zoom. debiendo la fiesta todavía. Ah, ya, bueno, debemos la fiesta por Zoom. Está bien. Así es. Fausto, un gusto tenerte en este espacio 7F Ecuador por Más Democracia. Lo que nos convoca básicamente es analizar cuál va a ser el futuro de este legislativo. Pregunta central: ¿cuáles van a ser las prioridades del bloque UNE, Centro Democrático, correísmo si se quiere, dentro de este nuevo periodo legislativo? ¿Se van a concentrar en la fiscalización? ¿Cuál va a ser las prioridades y qué van a fiscalizar? Y posteriormente, ¿cuáles van a ser las prioridades legislativas y de reforma jurídica? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Andrés. Sí, efectivamente tenemos un legislativo que lo vamos a recibir con un 2 o 3% de credibilidad, de confianza ciudadana. Ese es un reto probablemente el más grande que asumimos, no solamente los candidatos, ahora asambleístas electos de la bancada de la Revolución Ciudadana, sino absolutamente, creo yo, todos los candidatos que participaron en la primera vuelta para la asamblea. Unos con unas expectativas y otros, por supuesto, con las de trabajar junto al binomio de la esperanza, junto a Andrés, junto a Carlos, para tratar de sacar con la urgencia que requiere al país de esta situación. Es imperante, es obligatorio que veamos lo que se viene. Creo que después del 11 de abril vamos a poder sentarnos definitivamente a estructurar pormenorizadamente algunas cosas. Sin embargo, ya tenemos varios asuntos claros, porque el diagnóstico de lo que le sucede al país, de lo que le sucede al legislativo está clarísimo, ¿no? Y creo que una inmediata gestión de fiscalización es obligatoria, porque si no, no hay otra manera de recuperar la confianza de la ciudadanía. Si la asamblea no empieza por una depuración interna, por ejemplo, del reparto de hospitales, del reparto de cupos de la Agencia Nacional de Tránsito, del reparto de carnets de discapacidad, de la compra de votos, sin esas verdades, la ciudadanía no va a poder volver a confiar en la principal función del Estado, y creo que es urgente, como dije antes, imperativo, que la Comisión de Fiscalización empiece a trabajar desde el día 1 en un proceso de fiscalización interna para poder entender cómo se manejó ya a profundidad el legislativo en estos 4 años, que realmente han sido de vergüenza. El país eso lo tiene muy claro, pero tenemos que también establecer quiénes han sido los responsables de eso. En lo que tiene que ver con la normativa hay cosas urgentes. Considero que el Ejecutivo, es decir, Andrés Arauz, porque no tengo ninguna duda de eso, tendrá que declarar en emergencia algunos sectores, tendrá que determinar el renacimiento de algunos espacios de función pública, y eso va a necesitar, por supuesto, en muchas de esas circunstancias, el apoyo de la Asamblea,
vamos a tener que revisar y derogar la ley humanitaria. Probablemente el único aspecto interesante, importante o rescatable de la ley humanitaria es el nombramiento de los médicos de primera línea. Sin embargo, ese nombramiento también sufrió de un sinnúmero de trabas y requisitos absurdos que el Ejecutivo los impuso a través del reglamento con el que se está llevando a cabo. Eso ha generado que muchos gremios de médicos, muchos colectivos de médicos se vean en la necesidad de inmediatamente proponer acciones constitucionales y acciones legales para hacer que lo poco de esa ley humanitaria que sirve sea efectivamente trasladado a hechos. Entonces, eso es urgente porque la afectación al derecho al trabajo, la afectación a las grandes conquistas laborales que esa supuesta ley humanitaria ha generado son realmente escandalosas. Y vamos a tener, por supuesto, que revisar la actuación de varios organismos, como la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el tema del desborde de los hechos de corrupción y de la impunidad en estas épocas, porque si no eres correísta no te procesan, o para ti no hay juicios rápidos, no hay tribunales urgentes, no hay actos urgentes, no hay audiencias a la madrugada. Eso también ha dejado muchísimo que desear y por eso la ciudadanía tampoco cree en la función judicial ni en el aparato de justicia completamente. Fausto, quisiera consultarte más que nada no en un carácter interrogatorio, sino en una reflexión, que nos aportes en una reflexión, porque mucho se habla del reparto, mucho se habla del tongo, de la desinstitucionalización de este país, del golpe jurídico, democrático, etcétera, etcétera. Pero poco se habla del comportamiento patológico en la cultura de las funciones del Estado. Una sociopatía, como decía el doctor Jaime Torres, una sociopatía institucional, que ha expulsado a millones de ecuatorianos al desempleo por un lado y que también ha sido responsable de la muerte de más de 40,000 personas, datos extraoficiales, en tiempos de pandemia. ¿Qué decir al respecto de esto? Porque damos cuenta de que esa Alianza País, que ha trabajado de manera colectiva con Moreno, también formó parte del anterior gobierno. ¿Dónde quedaron los valores y la ética? Me parece a mí que hay que hacer un cuestionamiento en ese sentido, porque hoy se juega con una trampa un poco mafiosa por parte de ciertos medios de comunicación que tratan de anclar al correísmo con el morenismo. Y me parece que eso es perjudicial para la propia campaña, pero sobre todo para la comprensión de los ecuatorianos de qué ha sucedido en estos años. Una reflexión, si eres tan amable. Mira, Andrés, el gobierno y sus aliados, porque realmente en la primera vuelta era Andrés Arauz versus el gobierno y sus candidatos, ahora el gobierno y sus aliados insisten en tratar de colocar una o dos posiciones que ya realmente solo demuestran, uno, que el banquero es el candidato del gobierno, y dos, que el gobierno pretende utilizar y se siente capaz de utilizar cualquier argucia, de utilizar cualquier mecanismo, por espurio que sea, para tratar de evitar el retorno de la esperanza, el retorno de la alegría, el triunfo de Andrés Arauz. Mira, al interior de las filas de la Revolución Ciudadana, a partir de agosto, septiembre, quizá ya hasta noviembre del año 2017, se fue generando una autodepuración que ellos mismos la transformaron en una autodepuración violenta, agresiva, desde la persecución a Jorge Glass y todo lo que el país ha sido testigo de lo que ha sucedido. Quienes se quedaron con el presidente Moreno, quienes se quedaron gobernando con Moreno, esta no es una crítica a la militancia que probablemente en muchos casos fue engañada, se dejó convencer de esos medios de comunicación a los que tú te refieres y se quedaron durante un tiempo más hasta obviamente irse dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Esta es una crítica, esta es una posición respecto de quienes asumieron posiciones de poder y desde esas posiciones de poder facilitaron la persecución, fueron parte de la destrucción de la institucionalidad, fueron parte del aparato que se generó alrededor del Consejo Transitorio de Participación que nos puso en una vacancia constitucional, dejó al país en absoluta indefensión para cualquier cosa y se dedicó un año a una, cuasi democracia del acomodo, a poner exclusivamente en los sectores más importantes de la institucionalidad del Estado a personas que simplemente cumplían el requisito de estar dispuestos a perseguir a Correa y al correísmo.
Lo que vemos hoy es simplemente la actualización de ese modelo. El gobierno pretende inculpándose, pretende hacernos ver a nosotros como parte de su continuidad, y eso es para tratar de quitar de la espalda del banquero candidato del gobierno el peso que le significa haber sido parte del peor gobierno de la historia, haber sido parte del gobierno que destruyó al país, que destruyó nuestros sueños, y que ahora nosotros estamos empeñados a volverlos a generar, a esperanzar, a materializar. Así que Fausto, es parte de la campaña, ¿no? Para mí no tiene otra razón, sino que es parte de la campaña. Perdón, Carlita. Fausto, no, a ti más bien mil disculpas, pero quería comentarte en esta reflexión que haces tú, y es que se hicieron algunas fotografías últimamente que se veía una reunión, estaba rodando por redes sociales, y también salió en los noticieros de Teleamazonas. Salió en los noticieros también ya de Teleamazonas, y obviamente se viralizó en redes sociales, entonces habían comentarios y todo, pero ¿por qué es malo que los correístas se reúnan con Correa? ¿No es lo lógico? O sea, no entiendo cuál es la maldad ahí en esas fotos, porque sería lógico, más bien sería un poco ilógico verlos con otros actores. La campaña del candidato del gobierno, la campaña de Guillermo Lasso, está construyéndose sobre la base de una campaña de noticias falsas, de tergiversación de hechos, y es justamente lo que en el catálogo se conoce como campaña sucia. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Ellos pretenden establecer, ponernos a nosotros en una disyuntiva. Si es que actuamos junto al expresidente Correa y junto a la cúpula de la Revolución Ciudadana, pues el gobierno de Andrés Arauz va a ser un gobierno de venganza. Y si es que no actuamos junto al expresidente Correa y a la cúpula de la Revolución Ciudadana, muchos de ellos asilados, refugiados, perseguidos, entonces Andrés Arauz va a ser un nuevo Lenín Moreno. Es decir, la campaña que plantea el señor Lasso, más allá de las fotitos en el TikTok, es una campaña sucia en donde plantea los dos riesgos de lo que realmente es él y de lo que realmente representa él. Él representa la continuidad de Lenín Moreno, y él representa y va a representar, en caso de que llegue a ganar, que eso no va a suceder, un gobierno de la continuidad, además de la venganza, porque lo que hemos vivido estos 4 años es venganza. La forma en la que han actuado el gobierno, sus aliados, la función judicial, la fiscalía, la policía y los medios de comunicación aliados del gobierno, era la venganza contra la gestión, el desarrollo que alcanzó Rafael Correa en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esa es la verdadera venganza, y ahora están tratando de trasladarnos esos temores a nosotros, pero obviamente no lo van a conseguir, porque nosotros no somos gente vengativa. Nosotros estamos preocupados de que el Ecuador tenga vacunas, estamos preocupados de que se reactive la economía, estamos preocupados de que realmente haya respeto a la libertad de expresión, de que mientras hay medios y hay autoridades que realmente han cometido hechos delictivos, existan solamente otros medios y otras autoridades permanentemente perseguidas y acosadas por el aparato público. Queremos un Ecuador, y buscamos, y lo vamos a hacer, un Ecuador en el que la ciudadanía en general viva en paz. No estés con miedo de aparecer en alguna lista de algún blog de internet y que al siguiente día la fiscalía te allane con 50 policías encapuchados tu casa, y frente a tus hijos te arrastre hasta una audiencia de formulación de cargos en donde vas a acabar en prisión preventiva, a pesar de que estamos viviendo la peor pandemia de los últimos 100 años. Es decir, nosotros estamos procurando un país que deje de lado ese odio. Por supuesto, habrá quienes tengan que ser responsabilizados, pero será la justicia, no el Ejecutivo ni la Asamblea, los que tengan algo que ver con quienes sean responsabilizados de lo que le ha sucedido al país estos 4 años. Será la función judicial, una función judicial sin presiones, sin drones volando sobre las casas, sin policías siguiendo los autos de tu familia como les han hecho a los jueces actualmente, y por supuesto, ojalá sin jueces que tengan rabo de paja y se presten para avalar los abusos que hemos tenido que vivir. Así que esa es parte de la campaña. O sea,
o nos queremos vengar o somos traidores. Eso es lo que quieren plantear y están completamente equivocados. Creo que, y sigo creyendo que Andrés Arauz es el candidato más apropiado para estos momentos del país y definitivamente confío plenamente en la lealtad de una persona como él y también en la de Carlos Rabascal, porque creo que ambos lo que tienen es un compromiso con la patria, tienen un compromiso con el país y con todo lo que los ciudadanos ecuatorianos hemos tenido que sufrir estos 4 años. Estimado Fausto, uno de los temas que acabas de topar en estos momentos es las vacunas. Nos ha tocado vivir este momento, esta pandemia, y ha sido durísimo, además de hacerlo en este gobierno. El día de hoy, 15 de marzo, se abre las inscripciones para las personas mayores de 65 años para que puedan acceder a la vacuna. Sin embargo, ya tenemos algunos reportes que nos dicen que la página está caída, y ahí le quiero hacer un paréntesis, mandarle un saludo sumamente grande a todo el personal médico que sé que nos escucha todos los días del Hospital San Francisco del IES, las auxiliares de enfermería especialmente. Yesenia Santana también nos dice, la página del IES, la página del registro de vacunación está caído. ¿Quiénes son los responsables? Y a quienes se les debe regresar a ver y decir, ok, ustedes son los responsables de esta hecatombe que estamos viviendo en salud en estos momentos. El exministro ya se fue. ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿Qué harán ustedes desde la Asamblea Nacional en este tema? ¿Cómo responderle al país? Gracias, Carlita. Lo de las vacunas, no solo son los reportes, ¿no? Personalmente yo ya intenté ingresar a la página y no se puede ingresar a la página. Y mis padres y mi tía que vive conmigo son personas en riesgo y deberían ser vacunados, pero realmente no tenemos ninguna esperanza. Me ha causado extremada, no sé si solo indignación y también vergüenza lo que se ha visto en redes sociales del Club Rotario en Guayaquil. Es decir, por supuesto que tienen derecho, ¿no? Son personas adultas mayores, son personas con enfermedades previas, yo no sé. Pero ¿y el resto de los adultos mayores del país? El resto, los que están en el Guasmo, los que viven en la Prosperina, los que viven en el Comité del Pueblo en Quito. ¿Dónde están esos adultos mayores con música de fondo y con mañana deportiva recibiendo alegremente las vacunas? Y bueno, esto es lo que hemos vivido, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que tenemos que desterrar, ojalá de una vez por todas del país. Y por estas cosas es que en estos 4 años se ha expresado, se ha materializado de forma tan agresiva el odio de ciertos sectores de la sociedad al esfuerzo y a los esfuerzos que hizo Rafael Correa y la Revolución Ciudadana por darle dignidad a los que más la necesitan, a los más pobres, no a los que tienen siempre la refrigeradora llena y los recursos a la mano, sino a quienes tienen necesidades y a quienes sufren de esas diferencias. La lucha de clases que algunos se cansan de denostar está ahí plasmada cuando un grupo de 600 se vacuna con música de fondo y el resto del país está esperando a ver si una plataforma que sabemos que no va a funcionar, al menos tiene la gentileza de permitirnos ingresar los datos. Ese es el país que no podemos perpetuar, ese es el país que no queremos, que la mayoría de ecuatorianos no quiere, y ese es el país que hemos tenido estos 4 años, un país de élites, un país selectivo, un país que funciona solo para unos y a los otros nos permite matarnos en las cárceles, morirnos con la enfermedad o no tener dónde educar a nuestros hijos. Ese es el país que no queremos y ese es el país por el que la Revolución Ciudadana, ese es el país por el que tanto luchó Rafael Correa y ese es el país por el que va a luchar Andrés Arauz, un país con mayores igualdades, un país con mayores oportunidades, un país con servicios básicos decentes, un país con dignidad y con esperanza. Seguramente una sociedad de patricios, estimado Fausto, pero me gustaría también que nos ayudes con una reflexión sobre información de última hora. Quiero que nos des tu criterio al respecto, porque es algo que sigue preocupando y de alguna forma si uno hace un breve boceto de lo que ha significado este gobierno, también se va a encontrar con que ha significado un gran atentado a la soberanía nacional del país. Y es que el general de división Daniel R. Walbrecht, comandante general del Ejército Sur de los Estados Unidos, con miembros de cooperación de seguridad, llevan a cabo un proyecto de las prioridades del liderazgo en la región, con el general de división del Ejército Ecuatoriano, Washington Buñay, y para discutir oportunidades para aumentar la colaboración y mejorar la interoperabilidad en el país. Digo, te consulto, ¿no te genera dudas, incertidumbres
esta reunión que sostiene el gobierno nacional y mucho más las Fuerzas Armadas con el ejército norteamericano? Porque se ha visto en estos años la injerencia fuerte de Estados Unidos en el país, sobre todo a través de organizaciones no gubernamentales que financian actividades comunicacionales de medios digitales y también acuerdos con la democracia, el Consejo Nacional Electoral, instituciones que forman parte de las diferentes funciones del Estado. Llama la atención de que se siga instando a un acuerdo de cooperación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tomando en cuenta también el panorama en Bolivia, por ejemplo, con lo que sucedió. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Por supuesto, Andrés, que esto es indignante. Y no empezó con este acuerdo, ¿no? O sea, sí. Tenemos una fiscalía aquí en el Ecuador, ya nadie le cree, pero le llevan allá de vez en cuando para recibir premios, para poder ponerla en una o dos portadas de revistas internacionales y tratar de volver a levantar la credibilidad que ya la perdió justamente por la selectividad con la que ha actuado. Tenemos a los famosos Teletubbies viajando cada vez y cuando a los Estados Unidos a postearnos fotos en reuniones, viajan a Nueva York para hacer Zooms con los miembros del Departamento de Estado, se burlan del país permanentemente, nos dicen que traen vacunas, no las traen, nos dicen que traen colaboraciones y no las traen. Nos hemos vuelto a convertir en un país que recibe al gobierno de México, al gobierno de Chile, pero eso nos tiene que llamar a la reflexión. Nos toca ahora andar pidiendo que nos regalen, porque no tenemos un Estado que nos cuida, no tenemos un Estado que nos protege, tenemos un Estado que se regala, tenemos un Estado que se vende, como se están vendiendo a los grandes intereses internacionales de la geopolítica. Y no es solo eso, ¿no? El Ecuador, hasta donde tengo entendido, el día de ayer, en una convención internacional acaba de tomar partido por las transnacionales farmacéuticas en lugar de tomar partido por las iniciativas estatales para lograr acceder a las vacunas. Es decir, el Ecuador ahora es un voto que se compra en los diferentes foros mundiales, es un voto que se compra en la OEA, es un voto que se compra en la ONU, es un voto que se compra en los diferentes espacios en donde se necesita para los grandes imperios comprar votos para poder justificar lo que están haciendo, ya sea en el tema de la salud, ya sea en el tema de la seguridad, ya sea en cualquiera de esos temas. Y por ejemplo, a estas alturas, ese nivel de acuerdos, esa desesperación por llegar a acuerdos, no me parece sino la prueba fehaciente de que el gobierno está tratando de comprar los espacios en donde pretende pasar el resto de sus vidas, porque aquí en el Ecuador tendrán que ser responsabilizados de cómo han actuado y seguramente no se van a quedar aquí para recibir justicia, porque por cómo ellos han actuado seguramente piensan que vamos a actuar igual, no entienden que no somos iguales a ellos, no entienden que somos diferentes, no entienden que nosotros vamos a respetar el debido proceso. El miedo es gratuito, ¿no? Y así como ellos han actuado estos 4 años, seguramente les da pavor que alguien los trate como ellos nos han tratado a nosotros, y por eso están buscando prontamente a dónde guarecerse, como hizo la señora Romo, como hizo el señor Granda, como hizo el ministro de Salud, que debería estar procesado en lugar de disfrutando en Miami de la vacuna y de las vacaciones, y en general muchos de los funcionarios de este gobierno que han sido responsables de la debacle del país. Estimado Fausto, nos quedamos ya sin tiempo, como siempre, un poquito, nos queda todavía el hecho de seguir hablando contigo, pero estaremos muy pendientes de tu gestión, al igual que la gestión de todos los asambleístas ya electos, así que estaremos pendientes de ti. Yo sé que estarás nuevamente en este espacio de Pichincha Comunicaciones. Quiero agradecerte mucho por tu participación, Fausto Jarrín. Fausto, éxitos a ti, en Carlita, ese desafío. A ti, Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todos. Jarrín, asambleísta electo ya, será parte de la nueva Asamblea Nacional. Una tarea durísima, levantar esa imagen que está realmente por los suelos, por no decir menos 2. Nadie cree. No, por eso digo, por no decir menos 2%. Antes de irnos, quiero Nadie cree, solo los manes que se vacunaron, ¿no? El 2%. Solo los que están escuchando ahí la musiquita mientras se vacunan. La trivia del día de hoy, de esta semana, que no nos vamos a olvidar esta semana, por favor, 098-947-0058. Mande un mensajito de texto y conteste la pregunta para llevarse los premios de Pichincha Comunicaciones. ¿Qué líder político fue presidente del Ecuador por 5 ocasiones? ¿Quién será?
A. Isidro Ayora, B. Rafael Correa y C. José María Velasco Ibarra. La respuesta correcta al 098-947-0058, el WhatsApp. El día viernes tenemos 2 premios. Nos quedamos sin tiempo, queridos amigos, como siempre lo decimos, recuérdenlo, llévenlo en la mente, ustedes y nadie más tienen las conclusiones. Hasta una próxima. Adiós, hasta mañana.